Ahora nos vamos rápidamente con Adrián Salonia a Florencio Varela. Adrián. Claro, y ahora la posibilidad tenemos de hablar con una madre. Lorena es la madre de una alumna que va a este colegio donde uno de los alumnos arrojó gas pimienta. Bueno, ¿cómo se enteró usted? Buen día. Buen día. Me enteré por mi hija en horas de la tarde. Me llamó para comentarme qué es lo que estaba pasando. Me llamó para decirme que capaz que hoy no tenían clases, pero más que eso no me había dicho. De que ayer en horario del mediodía, cuando salieron de la escuela, le empezó a picar un poco la garganta y que después, mediante mensajitos de texto y información que se fueron pasando a los chicos, se enteró de lo que había pasado. Que aparentemente un nene había arrojado gas pimienta y que había algunos chicos internados y demás. ¿Qué piensa, señora? Me parece que está mal el tema de copiar los ejemplos. Que nosotros tenemos que, nosotros como papá, digo, trasladarlo sí al colegio, pero nosotros como papás desde casa tenemos que hablar de esas cosas con los chicos. Que no es un buen ejemplo trasladarlo desde el fútbol, digo, cuando se trasladan las cosas malas, ahí estamos equivocados en el contexto. Claro, está muy presente lo que ocurrió el jueves en la cancha de Boca, este alumno que trajo el gas pimienta en la mochila, luego lo aplicó en el aula o lo aplicó en otro de los espacios del colegio, y bueno, está muy presente esto, ¿no? La verdad que sí, me parece muy malo el ejemplo. Yo soy hincha de Boca y me parece que es pésimo lo que está pasando. ¿Usted pudo conversar con otras madres? No. Vine, me interioricé en la escuela, qué era lo que estaba pasando y cómo se iba a seguir. Me dijeron de que iban a hablar con los chicos, que iban a tratar de identificar al chico que había sido y que iban a tratar de enfatizar eso, de hablar con ellos y que estas cosas no pasen más. Como quieras. Y cuando ocurre esto, como ocurrió, porque tuvo alto impacto la noticia de lo que pasó con los jugadores de River, ¿qué conversó con su hija? ¿Qué pudo hablar? No, lo hablamos mucho en casa. Teníamos muchas posiciones encontradas. Porque por ahí en el momento te parece gracioso, después te pones a pensar, porque en el momento que pasó por ahí yo decía, ay, bueno, los jugadores de River son unas mantequitas, lo decía. Y después no, la verdad que tomamos un poco más de conciencia, empezamos a charlarlo y el fin de semana fue charla de almuerzos y demás, que hay que tomar conciencia de que esas cosas no tienen que pasar, que hay que tener más rigurosidad, que hay que poner las cosas en palabras como corresponde. Lorena, Javier y Daniela te están escuchando en los estudios de C5N. Sí, Lorena, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es bueno lo que dice usted, ¿no? Porque muchas veces el fútbol lo que hace es, a ver, de alguna manera tapar cosas. Digo el fútbol, pero no por el deporte en sí, sino por la violencia que hay dentro del fútbol, ¿no? Y es la violencia que hay en todos lados en realidad, pero sobre todo esto es lo que creo que hace falta, hablar con los chicos para explicarles los peligros, porque muchas veces imitan los malos ejemplos y ahí es cuando empieza el problema. Pero yo lo considero, me parece que los ejemplos sacan los chicos de los ídolos, de los padres, de los adultos, siempre hay algún referente. Entonces hay que poner eso en consideración, ver qué es lo que le mostramos a los chicos. Sí, sin duda. Bueno, también el tema, buen día Lorena, de que yo escuchaba que un tiempo atrás otra alumna había llevado un gas pimienta al colegio, en realidad por una cuestión de seguridad y que había habido una especie de accidente, ¿no? Porque no fue intencionalmente, pero sí hubo algunos chicos afectados. Son como varias cosas que se juntan, ¿no? Que una chica tenga que llevar o lleve, no sabemos por qué razón. ¿Usted sabe algo más de ese episodio? La zona en general. No, la zona en general. Digo, la sociedad está muy peligrosa en general. Yo viajando el otro día arriba de un colectivo me asaltaron, arriba de un colectivo. Sí. Entonces digo, la sociedad está mal. No podemos echarle la culpa a los pibes. Digo, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que hablarles, pero no echarle la culpa. Porque me parece que la culpa sale desde otros ámbitos. Hay que poner un poco más de seguridad, hay que ver otras políticas. Me parece que no tiene que ver con que los pibes sean malos ni nada. Yo considero de que hay otras cosas para tratar. Y Lorena, a ver, usted que habló con sus hijos y que de a poco se fueron dando cuenta de la gravedad de lo ocurrido en cancha de Boca, por esto que le tiraron a los jugadores, ahora lo que ocurrió en el colegio y demás. ¿Usted cree que hoy los chicos, más allá de que copian a veces malos ejemplos, están muy violentos entre sí, entre ellos? Sí. ¿Y en qué lo ve, por ejemplo? Sí, en cómo se tratan, en cómo se hablan. Digo,
yo lo traslado a mí, yo no soy muy grande, tengo 36 años, y digo, y hace 20 años no pasaban estas cosas, no hablábamos de esa manera con adultos, no sé, hoy por hoy cualquiera, así sea un hombre de 60 años, 70, los pibes lo tratan de usted, de vos, y me parece que hay cosas que en el respeto en el colectivo, el tema de dar el asiento, hay un montón de cosas y los adultos tenemos que acompañarlos, porque no pasa por los chicos, pasa por los adultos, que lo veo, que es más importante que un nene de 5 años se siente en un colectivo que una persona embarazada o que un señor de 60. Exacto. Bueno, Lorena, le agradecemos mucho haber podido hablar. No, Todo sirve cuando a veces se habla, ¿no es cierto? Y sobre todo explicar a otros padres cómo es la actitud de algunos padres para justamente este diálogo. Sobre todo en la mesa, que a veces la televisión, y lo decimos desde la tele, la televisión interrumpe el diálogo entre los padres. Está bueno que tal vez en la mesa familiar se puedan hablar y debatir estos temas también, ¿eh? Pero es que hay que llevar esas cosas, hay que llevarlos a la casa, hay que llevarlos a la mesa, hay que conversar, hay que compartirlo, y uno como padre tiene que acompañar y ver la opinión de los pibes y ahí saber, porque digo, si vos no lo charlas y sabés que al pibe por ahí le pareció una gracia, son las cosas que están, o sea, pasan después estas cosas. Exacto. Bueno, Lorena, muchísimas gracias, ¿eh? No, y gracias a Adrián también. Gracias.